El otoño de 1856 trajo consigo vientos helados de muerte sobre el desierto que rodeaba Red Mesa, donde los coyotes aullaban advertencias que solo las almas inocentes sabían descifrar. En la asfixiante penumbra previa al amanecer, la pequeña Elsie Hartwell, de apenas 6 años, se apretaba contra las maderas podridas de lo que alguna vez fue un corral de cerdos, respirando entrecortado y dejando escapar nubes de vapor en el aire gélido. Aquellas botas que resonaban sobre la tierra dura pertenecían al sheriff Tom Davidson, y ella reconocía ese andar depredador de las pesadillas que la habían perseguido durante meses. Sus manitas temblaban mientras apretaba a Pepper contra su pecho, buscando en el calor del lechón el único consuelo en un mundo que parecía empeñado en aplastar todo lo puro. A través de una rendija entre las tablas, alcanzó a ver los espolones plateados que brillaban a la luz de las estrellas demasiado finos y elaborados obra de artesanos mexicanos, como para ser pagados con el salario honesto de un hombre de ley. El pánico le oprimió el pecho hasta sentir que sus costillas iban a romperse. 2 años de abandono le habían enseñado que los adultos que hablaban en susurros solo traían desgracia. Su mente se aferró a recuerdos rotos de su padre, sus manos encallecidas alzándola sobre los hombros para que viera por encima del corral, su risa profunda resonando por el rancho cuando ella lograba llamar al ganado. Y por primera vez, la inmovilidad terrible de su rostro dentro de un ataúd demasiado pequeño para contener todo el amor que había entregado. La voz de Davidson se filtró entre la madera baja y calculadora. Las inspecciones federales se adelantaron. Todo limpio para el fin de semana. Otra voz más áspera respondió: «Y si Webb entrega antes, así matamos 2 pájaros de un tiro». El estómago de Elsie dio un vuelco. No entendía aquellas palabras, pero el tono llevaba promesas de violencia que la hacían desear hundirse en la paja hasta desaparecer. Recordó fragmentos de charlas escuchadas a escondidas peones, murmurando sobre niños desaparecidos en el pueblo, rumores de carretas que llegaban de noche cubiertas con lonas. Los pasos se alejaron, pero las náuseas la sacudían como una enfermedad. Pensó entonces en su madre perdida en algún rincón del pueblo, en circunstancias que su mente infantil solo podía imaginar como una amenaza sin forma. Mamá debe volver pronto. Me prometió que nunca me dejaría. Me prometió. Un silbido suave, 3 notas graves, como el arrullo de una tórtola en la eternidad, atravesó la oscuridad y arrancó su desesperanza. Entre las sombras apareció el paso familiar de mocasines, y el corazón de Elsie se alzó pese a todo. White Elk surgió del silencio como si la esperanza tomara cuerpo. A sus 63 años, aún se movía con la gracia fluida de la juventud, aunque las trenzas largas mostraban hebras plateadas. Su rostro curtido mantenía aquella ternura que había sido el sostén de la cordura de la niña. Pero esa noche había algo distinto, una tensión en los ojos que anunciaba peligro cercano. Pajarito cantor susurró en su inglés acentuado: «Tu espíritu tiembla esta noche». Ella asintió contra el pelaje de Pepper, incapaz de confiar en su voz. Las manos de White Elk se deslizaron entre las tablas, ofreciéndole carne seca envuelta en piel de venado. Sus oscuros ojos examinaron cada rasgo de la niña con la atención de quien sabe que los detalles pequeños pueden significar la vida. «Tu padre salvó mi vida hace 3 inviernos», dijo en voz baja, iniciando su ritual sagrado de cada mañana. Cuando Morrison sacó el cuchillo por las cartas, Thomas Hartwell se interpuso sin dudar. El filo destinado a mi corazón encontró su hombro. Sangre entregada por sangre recibida. Deudas que pasan del padre a la hija, uniendo almas más allá de las fronteras que inventan los hombres pequeños. Aquellas palabras iban más allá de una simple obligación. White Elk había perdido a su propia hija Little Dove, a la viruela 5 inviernos atrás. Tenía la misma edad que Elsie, ahora la misma curiosidad y alegría que llenaban su tipi con risas. Cuidar de la hija de Thomas Hartwell era un bálsamo que el tiempo solo no podía dar, pero también había encendido en él un fuego protector imposible de apagar. «El hombre malo estuvo aquí», murmuró Elsie, aceptando la carne con manos que temblaban más por miedo que por frío. Hablaban de limpiar, de gente federal,
y de otro hombre Webb y una entrega antes de tiempo. El rostro de White Elk se ensombreció con una comprensión que iba más allá de las palabras infantiles. Webb. Ese nombre confirmaba las sospechas que llevaba meses atando en silencio. La atención federal significaba escrutinio, y el escrutinio amenazaba el oscuro negocio que mantenía a Elsie atrapada. Hombres como Davidson prosperaban en las tinieblas. Escucha bien pequeña, advirtió White Elk, con la voz cargada como nubes antes de la tormenta. Hoy deberás ser más cautelosa que nunca. Escóndete cuando veas extraños. No hagas ruido. El lazo que une a todos los seres vivos me guiará de vuelta a ti, pero hasta entonces debes ser fuerte. Y como si la profecía oscura se cumpliera en ese instante, el galope de caballos quebró la calma. White Elk se incorporó con fluidez, pero Elsie percibió la urgencia que él intentaba ocultar. El vínculo que los unía más fuerte que cualquier frontera racial estaba a punto de enfrentar su prueba más dura. La telaraña de corrupción. 3 millas más allá en el sótano del salón de Murphy, Margaret Hardwell se arrodillaba sobre el suelo áspero, restregando manchas que hablaban de historias que no quería imaginar. El balde a su lado se había vuelto marrón, con la suciedad acumulada de 2 años de abusos, abandono, y de todo lo que ocurría en lugares como ese cuando los hombres civilizados creían que nadie miraba. Sus manos, que alguna vez solo conocieron la cocina y la costura de una esposa ranchera, ahora estaban agrietadas y sangrantes por el jabón áspero y el trabajo duro. El vestido que llevaba, si todavía podía llamarse vestido a esos jirones, había sido un día un alegre cuadro de cuadros azules con ribetes blancos, cosido con amor cuando aún tenía casa, esposo y futuro. Ahora no era más que el color de la desesperanza manchado con huellas de cosas que había aprendido a no nombrar. Sobre su cabeza el piso crujía bajo las botas de los madrugadores, que ya bebían whisky, hombres que empezaban la jornada en el alcohol y la terminaban en violencia. Sus voces bajaban entre las tablas, carcajadas roncas interrumpidas por el estallido ocasional de vidrio o de muebles. Margaret había aprendido a medir el humor de los hombres por el sonido que hacían. Era la habilidad de sobrevivir lo que la había mantenido con vida durante 24 meses de infierno. Margaret, la voz, pertenecía a Silas Creek, uno de los 2 guardias que Murphy pagaba para recordarle a cada instante cuál era su justicia. Creek era flaco, fibroso, con ese tipo de rostro que parecía haber nacido con maldad y que luego dedicó su vida a perfeccionarla. El señor Murphy quiere verte arriba, ahora. Se incorporó con cuidado con las rodillas que le crujían tras horas de fregar. A sus 32 años se sentía como una anciana desgastada por el dolor y el trabajo forzado, irreconocible como la mujer que alguna vez había administrado con firmeza y orgullo el rancho Hardwell. Pero bajo el cansancio y el cuerpo deteriorado, aún ardía algo que ni los golpes ni las humillaciones habían logrado apagar: el amor de una madre que se niega a morir. El piso principal del salón de Murphy era un templo al vicio fronterizo, en su versión más desbordada. El humo del tabaco flotaba como neblina, mezclándose con el hedor de cuerpos sin lavar, alcohol derramado y un tufo agrio a tratos turbios. Dinero manchado, que cambiaba de manos por servicios que la gente decente jamás nombraba. Patrick Murphy estaba en su mesa de costumbre en un rincón. Su traje caro y su peinado impecable no lograban esconder la fiera que se ocultaba detrás de sus ojos azules pálidos. Cuando Margaret lo conoció, le sorprendió su edad. Apenas rondaba los 40, más joven de lo esperado, con esa seguridad arrogante de quien jamás ha enfrentado consecuencias reales. «Ah, Margaret», dijo Murphy con su acento irlandés, que pretendía dar calidez a palabras que helaban los huesos. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar de ciertos cambios en tu situación laboral». Ella se quedó de pie. 2 años de esclavitud le habían enseñado que pequeños gestos de resistencia eran lo único que podía mantener viva su dignidad. La sonrisa de Murphy no se borró, pero en sus ojos apareció dureza. «Como quieras. He recibido noticias de nuestro amigo en común, el buen sheriff. Parece que algunos federales han estado haciendo preguntas sobre nuestros arreglos en el territorio. Están especialmente interesados en lo que llaman políticas de bienestar infantil.
El corazón de Margaret golpeó contra sus costillas, aunque su rostro se mantuvo sereno. Cualquier mención de niños en presencia de Murphy la llevaba inevitablemente a pensar en Elsie. Y pensar en Elsie en aquel lugar era como tocar hierro candente, a veces inevitable, siempre doloroso. Ahora bien, continuó Murphy sirviéndose un trago de whisky. Pese a la hora temprana, como sabes, tu contrato de trabajo especifica que cualquier interrupción en nuestro arreglo tendría ciertas consecuencias tanto para ti como para tu hija. Pero soy un hombre razonable, Margaret. Estoy dispuesto a darte una oportunidad de demostrar tu lealtad a nuestro negocio. Con un gesto señaló a un hombre que ella no había visto antes sentado en la barra con una cerveza observándolos con evidente interés. Iba bien vestido, pero con un estilo demasiado ostentoso, traje caro de gusto dudoso, joyas brillantes y unos ojos calculadores que hicieron que a Margaret se le erizara la piel. Este caballero ha mostrado interés en ciertos servicios que tu posición única en nuestro establecimiento podría ofrecer, explicó Murphy. Información sobre las actividades federales. Observaciones sobre qué ciudadanos cooperan con las autoridades de fuera. Ese tipo de ayuda cívica, ya sabes. Margaret entendió al instante. La querían como espía contra la única investigación que tal vez podía darle una salida a esa pesadilla. La ironía era cruel, le pedían colaborar en destruir la única esperanza de salvar no solo a ella, sino también a otras mujeres y niños atrapados en la misma red. Yo limpio pisos y lavo platos, dijo en voz baja. Nada más. La sonrisa de Murphy desapareció al fin. Eso es decepcionante de oír, Margaret. Muy decepcionante, porque verás, las circunstancias exigirán ajustes en nuestros acuerdos, coopere usted o no. La pregunta es si esos ajustes serán fáciles o mucho más duros para todos los involucrados. Se inclinó hacia adelante, y Margaret captó el aroma de una colonia cara, que no lograba tapar el hedor de corrupción que emanaba de su piel. Tu hija, por ejemplo. Dicen que es una niña muy bonita. El sheriff Davidson comenta que anda viviendo salvaje en el rancho viejo, casi como una criatura del monte. Una situación trágica realmente, de esas que llaman la atención de las autoridades preocupadas. La amenaza era clara, y Margaret sintió que hielo líquido le reemplazaba la sangre. Durante 2 años había soportado aquella vida, convenciéndose de que al menos Elsie estaba a salvo, olvidada, pero viva. Ahora Murphy insinuaba que hasta esa mínima seguridad podía desaparecer. Claro, prosiguió Murphy con falsa preocupación en la voz, si me muestras la clase de cooperación que busco, quizá pueda asegurarme de que cualquier intervención oficial en el caso de tu hija sea menos dura de lo que podría ser. Ya sabes, hay distintas maneras de tratar con los niños no deseados, algunas más permanentes que otras. Los puños de Margaret se cerraron a los costados. Por un segundo consideró seriamente lanzarse sobre la mesa y clavar sus dedos en el cuello de Murphy. Pero 2 años de aguantar le habían enseñado que sobrevivir significaba esperar, planear y no dejarse arrastrar por la rabia. Necesito tiempo para pensar en su oferta, dijo ella, odiándose a sí misma por pronunciar esas palabras, aunque sabía que eran necesarias. Claro que sí, respondió Murphy recuperando la sonrisa. Tómate todo el tiempo que quieras. Solo recuerda que los federales, cuando empiezan a hacer las preguntas correctas, trabajan rápido. Y las demoras suelen convertirse en soluciones permanentes. Mientras Margaret regresaba hacia las escaleras que llevaban al sótano, alcanzó a escuchar un fragmento de conversación entre Murphy y el desconocido en la barra. El calendario de Webb se adelantó. Recojo temprano todo limpio antes de que lleguen los inspectores. Las palabras sueltas parecían carecer de sentido, pero juntas dibujaban un panorama que hizo que su corazón se acelerara de golpe. Lo que fuera que planeaban para Elsie estaba a punto de suceder. Muy pronto. White Elk siempre había tenido esa paciencia que nace de comprender que la naturaleza sigue sus propios ritmos y no los horarios de los hombres. Pero esa mañana, cuando se alejó del rancho Hartwell, dejando a Elsie encerrada en su prisión de madera, cada instinto le gritaba que el tiempo se agotaba. El papel encontrado cerca de la entrada del rancho, el día anterior, había confirmado sus peores sospechas sobre el alcance de la conspiración, una amenaza no solo para Elsie, sino para muchos niños de todo el territorio.
Pero una prueba escrita era una cosa, entender cómo funcionaba el complot en la práctica era algo muy distinto. Condujo su caballo hacia Red Mesa con un trote que parecía relajado para quien mirara, aunque en realidad cubría terreno con rapidez calculada. Su destino era la herrería de Jonas Kellerman, un inmigrante alemán que había llegado 5 años atrás con oficio brazos fuertes y la bendita costumbre de no meterse en los asuntos de otros, aunque siempre observaba todo lo que ocurría alrededor. El taller de Kellerman ocupaba un lugar estratégico en la calle principal. Desde ahí, podía ver a todos los que entraban y salían, aparentando estar concentrado únicamente en su trabajo. Y lo más útil, sus servicios eran requeridos por todos, desde rancheros honestos hasta funcionarios corruptos, y la gente solía hablar sin reservas frente a un hombre cuyo acento hacía pensar que no entendía bien lo que escuchaba. White Elk lo encontró herrando un caballo de uno de los ayudantes del sheriff Davidson. Era un trabajo rutinario que exigía concentración, pero que dejaba los oídos libres para escuchar. Kellerman levantó la vista al verlo acercarse. En su rostro curtido no se reflejó sorpresa. Se conocían de años atrás de algunos intercambios, y siempre lo había tratado con el respeto sencillo de un artesano hacia otro. «Cuidado, White Elk», dijo Kellerman, en su inglés esforzado. «¿Necesitas que le trabaje al caballo, quizá?» White Elk desmontó examinando los cascos con atención minuciosa, que justificaba una charla larga. «Este ha trabajado duro últimamente. Largas cabalgatas, terreno difícil». Kellerman asintió, comprendiendo el lenguaje cifrado. Las visitas del Lakota siempre coincidían con momentos en que había información que compartir. Datos que no podían hablarse en voz alta, pero sí disfrazarse dentro de una conversación casual entre hombres que usan las manos para trabajar. «Sí lo veo a menudo estos días», comentó el herrero, palpando los cascos con manos expertas. «Muchos caballos están siendo forzados más de lo normal. Los hombres del sheriff vienen y van a cualquier hora. Dicen que asuntos importantes. Y ya sabes, asuntos importantes mantienen Boarcati a los hombres ocupados. A veces asuntos que no esperan a la luz del día», respondió White Elk. «Sí, así es». Kellerman comenzó a calentar el hierro en la fragua, y las llamas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de ambos. «La semana pasada, tarde en la noche, vi pasar carretas cubiertas con lona, sin marcas. Entiendes, conductores muy cuidadosos, ruedas silenciosas». El pulso de White Elk se aceleró, pero su rostro se mantuvo sereno. «Carretas de carga pasan seguido. El comercio es bueno para el territorio». «No eran carretas de carga», dijo Kellerman en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los oyera. «Y lo que escuché dentro no eran bultos. Sonaban como niños llorando». Aquellas palabras golpearon a White Elk como un puñetazo, pero los años controlando sus reacciones lo ayudaron a mantenerse impasible. Los niños lloran por muchas razones. Tal vez familias mudándose a nuevas tierras. «Quizá», respondió Kellerman, aunque su tono dejaba claro que no lo creía. «Pero las familias viajan de día con sus pertenencias a la vista y esperanza en los ojos. Estas carretas llevaban miedo, no esperanza». White Elk fingió revisar otro casco de su caballo mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Si Kellerman tenía razón, y hasta ahora siempre había observado con precisión, entonces la red era más grande y activa de lo que él había imaginado. Los niños estaban siendo trasladados por Red Mesa de forma regular, no esporádica. «¿Notaste hacia qué rumbo iban esas carretas?», preguntó. «Al este», contestó Kellerman sin dudar. «Siempre hacia el ferrocarril. Y siempre con el mismo conductor, un hombre de dientes plateados que no habla con nadie. Solo da de beber a sus caballos y deja el dinero sobre mi yunque». Dientes plateados. White Elk guardó ese detalle junto con los demás que iba coleccionando. Cada pieza de información lo acercaba más a entender cómo operaba la conspiración, y por tanto a descubrir cómo destruirla. «Duro trabajo conducir cargas», observó White Elk. «Ese hombre necesita buenos caballos, equipo confiable». «Sí», asintió Kellerman. «Y lo tiene. Arneses carísimos, carreta de primera. Más de lo que un ranchero común ve en 2 años».
La voz de Kellerman llevaba la desaprobación de un hombre que conoce el valor del trabajo honrado y sabe reconocer su ausencia en otros. Mientras la conversación velada continuaba, White Elk fue armando una imagen más nítida de la operación. Las carretas llegaban más o menos una vez al mes, siempre de noche, siempre siguiendo la misma rutina. Paraban en la herrería para cambiar caballos o hacer reparaciones menores, y luego seguían rumbo al este hacia el cruce del ferrocarril en Riverside, a unas 60 millas. Lo que más llamó la atención de White Elk fue la observación de Kellerman sobre el momento de las llegadas. Siempre aparecían 1 o 2 días después de que el sheriff Davidson hacía viajes inexplicables a los pueblos vecinos y partían cargadas con un flete que emitía sonidos que ninguna carga legítima debería hacer. Los buenos caballos merecen buen cuidado, dijo White Elk preparando su salida, aunque estableciendo el terreno para futuras charlas. Puede que regrese pronto por más trabajo. Este territorio es duro tanto para caballos como para hombres. Siempre serás bienvenido, respondió Kellerman, comprendiendo perfectamente. Un hombre que cuida a su caballo es alguien en quien se puede confiar para otras responsabilidades. Al montar y encaminarse hacia las afueras del pueblo, White Elk llevaba consigo más que simples palabras del herrero. Ahora entendía que la conspiración llevaba al menos 1 año operando, quizá más. Niños de todo el territorio estaban siendo recogidos y trasladados al este, probablemente vendidos como esclavos bajo la apariencia de huérfanos o aprendices. Pero esa claridad también revelaba un punto débil. Un negocio de tal magnitud necesitaba coordinación, mensajes constantes y confianza entre varios cómplices. Y la confianza, como White Elk había aprendido en sus 63 años de sobrevivir, era siempre el eslabón más frágil de cualquier cadena corrupta. Su próximo paso sería el más arriesgado: observar directamente los movimientos del sheriff Davidson. Antes debía reunir una prueba más, algo que confirmara sus sospechas o demostrara que sus instintos protectores lo estaban arrastrando a una fantasía paranoica. Aquella tarde, cuando el sol tiñó el desierto en tonos ámbar y óxido, White Elk se colocó en una cresta con vista a la carretera principal entre Red Mesa y la estación de Riverside. Su posición oculta entre formaciones rocosas le ofrecía un ángulo claro de la ruta a varios kilómetros en ambos sentidos. Décadas de caza tanto de animales como de enemigos le habían enseñado a esperar con paciencia. Pero esa noche la espera tenía un peso distinto. No cazaba venado ni bisonte, sino algo que amenazaba lo más parecido a familia que aún tenía. El lazo que sentía hacia él si superaba cualquier obligación. Era la niña en la que su propia hija podría haberse convertido, la vida que la viruela y el destino le arrebataron a su pequeña Paloma. Cuando la oscuridad cubrió por completo el desierto, los oyó antes de verlos el tintinear suave de los arneses, con el trote medido de caballos que avanzaban con cuidado, el rechinar discreto de las ruedas girando despacio, para no hacer ruido. 3 carretas surgieron desde Red Mesa, viajando sin faroles en una noche sin luna. La primera iba conducida por un hombre cuyo perfil recortado contra el cielo estrellado dejaba ver una marca inconfundible, los dientes reemplazados por plata. Una vanidad costosa que delataba acceso a mucho dinero. Detrás 2 carretas más seguían a intervalos exactos, sus lonas ocultando todo lo que llevaban dentro. Pero, al pasar bajo su escondite, White Elk escuchó lo que Kellerman había descrito: ruidos suaves, que podían parecer viento contra la lona, pero que llevaban el ritmo inconfundible de respiraciones humanas, de movimientos humanos. Y luego, arrastrado por el aire seco del desierto, un sollozo ahogado de niño silenciado de inmediato. White Elk se mantuvo inmóvil hasta que la caravana desapareció en la negrura del este y entonces descendió con cautela de su puesto de observación. Había confirmado lo peor de sus temores, pero esa certeza no le trajo alivio, solo el peso enorme de la responsabilidad de lo que ahora debía hacer. El camino de regreso a Red Mesa lo llevó a pasar por el rancho Hartwell, donde la luz en la casa del capataz indicaba que Cadet Burns seguía despierto, probablemente bebiendo y planeando nuevas maldades para el amanecer. Las manos de White Elk se apretaron sobre las riendas al pensar en Elsie, encerrada en su cárcel de madera, a escasos metros,
sin imaginar que su nombre seguramente ya estaba anotado en el registro de aquella red de tráfico. Pero la rabia lo había aprendido hacía mucho, solo servía cuando se canalizaba. La furia ciega llevaba a cometer errores que costaban vidas. Si iba a salvar a Elsie, y quizá a otros niños cuyo destino ya estaba marcado, debía pensar como un guerrero, no como un padre desgarrado por el dolor. Su siguiente destino era el más peligroso hasta ahora: la oficina del sheriff Davidson. Ese hombre corrupto mantenía horarios irregulares, acostumbrado a hacer sus negocios cuando los ciudadanos honestos dormían. White Elk necesitaba ver qué registros guardaba, qué cartas podían revelar la magnitud completa de la conspiración. La oficina ocupaba una esquina en la calle principal de Red Mesa, con habitaciones arriba y una celda detrás. Davidson rara vez usaba esa celda para encerrar criminales. La mayoría de los delincuentes eran abatidos en el acto o liberados tras pagar los sobornos adecuados. La verdadera función del edificio era servir como cuartel privado del sheriff para actividades que nada tenían que ver con la ley. White Elk se acercó desde el callejón trasero del edificio, moviéndose con la precisión silenciosa de un cazador cuya vida siempre había dependido de no ser detectado por su presa. La ventana trasera de la oficina dejaba escapar la luz de una lámpara, y a través de las cortinas delgadas alcanzaba a distinguir la silueta de Davidson desplazándose dentro del cuarto. Se colocó bajo la ventana atento. Escuchó fragmentos de conversación que confirmaban que Davidson no estaba solo. Una segunda voz desconocida, con el tono de alguien educado y adinerado, discutía logística con una brutalidad tan fría que erizó la piel de White Elk. 3 más esta semana, incluyendo a la niña Hartwell. Webb paga tarifas altas por mercancía de calidad. La inspección federal significa limpiar la casa por completo. La mujer de Murphy podría ser un problema. Ha estado haciendo preguntas mostrando carácter. A veces las soluciones permanentes son necesarias. Los accidentes ocurren cuando la gente no entiende su lugar. White Elk se pegó más a la ventana, esforzándose por captar cada palabra de aquella charla que firmaba varias sentencias de muerte. Entre un hueco en la cortina pudo ver al visitante, un hombre bien vestido, de rasgos suaves, típico de alguien criado en ciudades y no en pueblos de frontera. La niña va para Webb mañana en la noche, decía Davidson. Recogida temprana para evitar complicaciones. Después cerramos operaciones aquí hasta que baje la presión federal. Y la madre... Murphy resuelve sus propios problemas. Bastante tengo con lo mío para andar limpiando su desastre. La frialdad con la que hablaban de arruinar vidas, la de Elsie, la de Margaret, la de otros niños cuyos nombres White Elk ni siquiera conocía, le encendió una furia tan pura que amenazó con romper su autocontrol. Pero se obligó a mantenerse quieto, escuchando, reuniendo cada detalle que después podría usar contra esos demonios. ¿Y qué hay del indio que anda husmeando?, preguntó el visitante. La risa de Davidson sonó como vidrio roto en la oscuridad. El salvaje cree que protege a la niña por alguna lealtad primitiva hacia su padre muerto. Se ocuparán de él cuando llegue el momento. Los accidentes pasan con los intrusos que no saben su lugar. White Elk había escuchado lo suficiente. Con la misma cautela con que había llegado, se retiró de la ventana y regresó hasta su caballo. Ya tenía el dato que necesitaba mañana por la noche. Menos de 24 horas para salvar a Elsie y de alguna manera sacar a la luz una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de la autoridad territorial. Mientras cabalgaba en la oscuridad hacia su pequeño campamento en las colinas sobre Red Mesa, su mente ya calculaba las posibilidades tácticas. Era un guerrero viejo contra una red organizada respaldada por funcionarios corruptos y mucho dinero. Las probabilidades eran imposibles desde cualquier cálculo racional. Pero White Elk nunca se había interesado por lo racional cuando se trataba de proteger a los inocentes. Le había hecho una promesa a Thomas Hartwell y una promesa aún más profunda a la memoria de su propia hija. Algunas promesas valían la vida y algunas causas merecían ser peleadas, aunque la victoria pareciera imposible. Mañana en la noche, cuando las fuerzas de la corrupción vinieran por Elsie Hartwell, descubrirían que un viejo guerrero Lakota podía ser más peligroso que todo un ejército cuando luchaba por algo más valioso que su propia existencia.
Margaret Hartwell había aprendido muchas cosas durante sus 2 años de servidumbre forzada en el salón de Murphy, pero la lección más valiosa era esta: los hombres malvados siempre subestimaban a las madres desesperadas. Veían su cansancio, su aspecto desgastado, su aparente sumisión a la autoridad de ellos, y asumían que estaba vencida. Se equivocaban. La conversación que había escuchado entre Murphy y su misterioso visitante le confirmó sus peores miedos sobre la situación de Elsie. Pero también le dio algo que no había tenido en 24 meses, un plazo concreto y datos claros sobre la conspiración. Si quería salvar a su hija, tenía que actuar en cuestión de horas, no de días. El sótano del salón, donde pasaba la mayor parte de sus jornadas, se había inundado durante las tormentas recientes. Murphy le había ordenado rescatar cualquier papel o registro que pudiera salvarse del agua, convencido de que una mujer agotada solo revolvería el desastre, sin fijarse en lo que tenía en las manos. Era el tipo de error arrogante que cometían los hombres cuando olvidaban que la desesperación podía volver peligrosa, incluso a la persona más frágil. Trabajando a la luz de una lámpara en aquel sótano húmedo, Margaret revisó con cuidado cada documento. La mayoría eran registros rutinarios, facturas de licor, recibos de suministros, correspondencia con socios legítimos. Pero entre ese papeleo, encontró pruebas que helaron su sangre. Un libro de cuentas encuadernado en cuero negro, con páginas manchadas por el agua, pero aún legibles, contenía anotaciones que revelaban la participación de Murphy en la red criminal. Nombres de niños, edades, descripciones físicas, precios pagados y recibidos, todo escrito con la frialdad de quien lleva inventario de ganado y no de vidas humanas. Hartwell. 6 años, cabello rubio, ojos azules, calidad premium. Entrega pendiente. Precio esperado $200. La entrada estaba fechada hacía 3 días, confirmando que el destino de su hija ya estaba decidido. Pero otras páginas mostraban la magnitud del horror: decenas de niños en los últimos 2 años, todos anotados con el mismo desapego clínico. Las manos de Margaret temblaban mientras memorizaba nombres y detalles, consciente de que tenía en sus dedos una prueba que podía destruir toda la conspiración, si lograba entregarla a las autoridades correctas. Pero más urgente aún, era la confirmación de que la noche siguiente podía ser su última oportunidad de salvar a Elsie. El sótano tenía 2 salidas: la escalera principal que conducía al salón, custodiada siempre por guardias, y una puerta lateral que daba al callejón detrás del edificio. Esa puerta había sido clavada años atrás, pero la reciente inundación había debilitado la madera alrededor de los clavos. Mientras Margaret trabajaba toda la noche fingiendo ordenar papeles, cuando en realidad preparaba su huida, utilizó una herramienta metálica tomada de los suministros de Murphy para aflojar con cuidado los clavos que sellaban la puerta trasera del callejón. El trabajo debía hacerse sin ruido, en lapsos breves entre sus demás tareas, pero al amanecer ya había creado una salida que podría abrir con un empujón fuerte. La parte más arriesgada de su plan sería burlar a sus vigilantes. Silas Creek y su compañero, un bruto llamado Dobson, se turnaban para vigilarla durante el día. Sin embargo, ambos eran flojos y predecibles en sus costumbres, más interesados en beber y apostar que en mantener un control real sobre una mujer que creían vencida y sin fuerzas. Margaret había notado que tras la comida abundante del mediodía que Murphy les daba para mantenerlos leales, los dos caían en somnolencia durante la primera parte de la tarde. Si elegía bien el momento, podría aprovechar esa rendija en su vigilancia. Pero escapar del salón era solo el primer paso. Luego debía recorrer varias millas hasta el rancho Hartwell, encontrar la manera de rescatar a Elsie de la prisión que Burns le había impuesto, y después escapar de hombres que preferirían matarlas antes que permitir que sus crímenes fueran revelados. Parecía imposible. Pero Margaret ya sabía que a veces lo imposible se volvía alcanzable, cuando la alternativa era perder todo lo que daba sentido a la vida. Con la primera luz filtrándose por la diminuta ventana del sótano, Margaret terminó sus preparativos. Las páginas copiadas del libro de cuentas estaban escondidas entre su ropa. La puerta trasera estaba lista para abrirse.
y su mente fija en un solo objetivo: salvar a su hija sin importar el precio. Había pasado 2 años siendo víctima de la maldad ajena. Hoy descubriría si el amor de una madre podía convertirla en algo más temible de lo que sus verdugos habían imaginado jamás. El día que decidiría el destino de Elsie Hartwell comenzó con una calma engañosa. El amanecer pintó el desierto en tonos dorados y rojizos, los pájaros cantaban desde los mezquites dispersos, y el aire fresco traía el aroma limpio de la lluvia reciente mezclado con polvo y salvia. Pero bajo esa apariencia de tranquilidad, fuerzas ocultas se movían destinadas a chocar antes de que cayera la siguiente noche sobre el territorio. En el sótano del salón de Murphy, Margaret esperaba el instante en que sus guardianes estuvieran menos atentos. Sus manos permanecían firmes pese a la magnitud de lo que iba a intentar, y su mente tenía la claridad de quien sabe que solo existen 2 opciones: triunfar o morir en el intento. En la cresta que dominaba Red Mesa, White Elk revisaba sus armas con la paciencia metódica de un guerrero que había sobrevivido 6 décadas, sin subestimar jamás a sus enemigos. El cuchillo en su cinturón estaba afilado como navaja de barbero, su viejo fusil limpio y cargado, y su espíritu preparado para la violencia que aquel día pudiera traer. En el rancho Hartwell, Elsie se acurrucaba en su prisión de madera compartiendo la última agua del día anterior con Pepper, mientras intentaba ignorar el hambre que le mordía el estómago como un animal vivo. Había aprendido a medir el tiempo por el ángulo de la luz que se filtraba entre las rendijas, y sabía que White Elk ya se había demorado en su visita matutina. Y en oficinas del sheriff, patios de carga y otros rincones donde la corrupción prosperaba, los hombres hacían sus preparativos finales para una operación que o bien triunfaría del todo o los arrastraría a la ruina. La primera señal de que ese día sería distinto llegó cuando Cadet Burns salió de la casa del rancho más temprano de lo usual, seguido por Jake y Mort. En lugar de iniciar sus rutinas diarias, los 3 se dirigieron directo a la prisión de Elsie, inspeccionando los candados y refuerzos que habían colocado semanas atrás. «La carreta llega al atardecer», dijo Burns a sus hombres. «La niña tiene que estar lista para el viaje. Límpienla. Asegúrense de que pueda caminar sin causar problemas». Jake se removió incómodo. «Jefe, quizá deberíamos repensar esto. Vender niños a espectáculos ambulantes. No me parece correcto». El gesto de Burns se endureció. «Lo que no me parece correcto es que hombres hechos y derechos se pongan delicados por decisiones de negocio que no son asunto suyo. Tienes problemas con ganarte el salario, Jake, no señor. Entonces cierra la boca y haz lo que se te ordena. Esta niña no ha sido más que un lastre desde el primer día. Hora de convertir la pérdida en ganancia». Mort, siempre dispuesto a ganarse el favor del jefe, intervino. «¿Y qué hay del viejo indio? Ha estado rondando, podría dar problemas». «Davidson se ocupa del indio», respondió Burns. «No será un problema por mucho tiempo». La manera tan fría en que hablaban de hacerle daño a White Elk heló la sangre de Elsie. Pegó el ojo a una rendija en la madera, observando a los 3 hombres discutir su destino y el del único que le había mostrado bondad en 2 años de abandono. «Por favor», susurró apenas demasiado bajo para que la oyeran. «Por favor, no le hagan daño a White Elk. Él es un buen hombre». Pero sus plegarias se perdieron en oídos sordos. Ellos ya habían decidido que tanto ella como su protector eran obstáculos a eliminar en su camino hacia el dinero. A millas de allí, Margaret pasó a la acción. Era poco después del mediodía y sus guardianes ya mostraban los efectos de la comida copiosa y el licor constante que marcaban su rutina. Creek dormitaba en una silla junto a las escaleras del sótano, mientras Dobson estaba arriba jugando cartas con otros clientes del salón. Con el sigilo de una mujer que sabe que la vida de su hija depende de no ser descubierta. Margaret se acercó a la puerta del callejón. Los clavos trabajados durante horas se dieron con mínima presión, y la puerta se abrió, revelando el estrecho pasaje tras el edificio de Murphy. La libertad estaba a 3 pasos. Pero Margaret sabía que escapar no bastaba. Tenía que hacer algo más, no solo salvar a Elsie, sino también asegurarse de que los responsables de aquel infierno enfrentaran justicia por sus crímenes. Antes de salir del sótano,
Recogió cada prueba que había encontrado páginas del libro de cuentas, cartas, registros financieros, y los escondió entre su ropa. Esos papeles podían marcar la diferencia entre rescate y venganza, entre justicia y más corrupción. Luego, respirando aire realmente libre por primera vez en 2 años, Margaret Hartwell salió al callejón y dio inicio al viaje más importante de su vida. Detrás de ella, Creek seguía dormitando sin sospechar que su prisionera acababa de transformarse de víctima en amenaza. White Elk había pasado la mañana en reconocimiento cuidadoso, usando su conocimiento íntimo del terreno alrededor de Red Mesa para observar los movimientos de sus enemigos sin ser visto. Lo que descubrió confirmó sus peores temores sobre la magnitud e inmediatez del peligro que amenazaba a Elsie. Desde el amanecer, el sheriff Davidson se había mantenido ocupado visitando distintos lugares de la ciudad: la oficina de carga, la estación del telégrafo, el salón de Murphy, claramente coordinando los últimos detalles de la operación planeada para esa noche. Cada parada era breve pero intencional. La conducta de un hombre que aseguraba que todas las piezas de un plan complejo estuvieran en su sitio. Más inquietante aún fue la llegada de 2 desconocidos en la diligencia de la mañana, hombres cuyo atuendo caro y la forma calculadora en que observaban todo los marcaban como parte de la conspiración, no como simples viajeros. Habían tomado habitaciones en el hotel, pero pasaban la mayor parte del tiempo en conversación silenciosa con Davidson, con el lenguaje corporal de quienes supervisan algo decisivo. La presencia de forasteros solo podía significar una cosa esa noche: Elsie sería sacada del rancho y llevada a su destino incierto. White Elk ya no tenía tiempo para más preparativos. Con el sol de la tarde descendiendo hacia las montañas del oeste, White Elk hizo sus últimos arreglos para lo que sabía sería la batalla más importante de su vida. Sus armas estaban listas, su mente despejada, su espíritu preparado para el sacrificio si era necesario. Mientras revisaba su rifle por última vez, escuchó cascos acercándose desde la dirección del pueblo. Se colocó con cautela para observar sin ser visto. Un jinete solitario se aproximaba, y la silueta femenina hizo que su corazón se agitara con esperanza y preocupación. Margaret Hartwell cabalgaba como poseída, forzando al caballo robado a un ritmo peligroso, en aquel terreno pedregoso pero imprescindible ante la urgencia de su misión. Cuando alcanzó la posición de White Elk, desmontó y corrió hacia él con desesperación. White Elk, gracias a Dios que te encontré. Vendrán por ella esta noche. Las palabras salieron atropelladas mientras le contaba todo lo que había escuchado, lo que había descubierto en los libros de Murphy, todo lo que sabía de la conspiración que había destruido a su familia y amenazaba a su hija. White Elk la escuchó con la atención de un guerrero recibiendo informes de movimientos enemigos, guardando cada detalle para el combate que se avecinaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó cuando terminó. «¿Al anochecer?», respondió Margaret con la voz rota por la cabalgata desesperada. «Quizá menos». Hablaron de una recogida temprana para evitar complicaciones. White Elk asintió sombríamente. El tiempo coincidía con lo que él había observado de Davidson y la llegada de los forasteros. Todo se concentraba en esa noche, el instante en que todas las fuerzas de la corrupción se volcarían sobre una niña pequeña, que era al mismo tiempo su mayor vulnerabilidad y su llave para seguir en el poder. «No podemos enfrentarlos de frente», dijo White Elk, su mente táctica ya buscando posibilidades. «Demasiados hombres, demasiadas armas». «Pero tenemos ventajas que ellos no esperan». «¿Qué ventajas?», preguntó Margaret con la desesperación de una madre dispuesta a aferrarse a cualquier esperanza. «Ellos creen que estamos rotos», respondió White Elk. «Tú, una mujer aplastada por años de servidumbre, yo, un viejo salvaje aferrado a lealtades primitivas. No nos ven como amenazas, lo que significa que no están preparados para lo que podemos hacer cuando luchemos juntos». Como si sus palabras se confirmaran, un trueno retumbó a lo lejos. Los mismos patrones de clima que habían traído las tormentas recientes estaban formándose de nuevo, anunciando otra noche de viento, lluvia y caos natural que podía ocultar a quienes sabían usar la cobertura del entorno. «La tormenta nos ayudará», continuó White Elk.
Pero debemos ser astutos, no solo valientes. Ellos esperan que intentemos rescatar a Elsie de inmediato. En vez de eso dejaremos que la tomen. Los ojos de Margaret se abrieron con alarma. Dejarlos que se la lleven. ¿Estás loco? Dejarlos, empezar a llevársela, aclaró White Elk. Luego, cuando estén en camino y crean que han ganado, atacaremos donde sean más vulnerables. Expuso su plan rápido y con precisión, con la clase de estrategia que lo había mantenido vivo durante décadas de guerra. Era arriesgado, dependía de la sincronización exacta y de algo de suerte. Pero también era la opción inesperada que podía darles una oportunidad contra enemigos más numerosos y mejor armados. Margaret lo escuchó con creciente comprensión y una mezcla de temor y respeto. El plan parecía suicida, pero era la única forma realista de salvar a Elsie y reunir pruebas para acabar con toda la red. ¿Puedes hacer lo que te pido?, preguntó White Elk al terminar. Margaret miró hacia el rancho donde su hija aguardaba en una prisión de madera, y luego al guerrero Lakota que ofrecía la única esperanza. He pasado 2 años aprendiendo a sobrevivir cosas que nunca pensé soportar. Esta noche sabré si puedo pelear por algo más importante que sobrevivir. Como respuesta a sus palabras, un relámpago iluminó el horizonte y las primeras gotas comenzaron a caer. La tormenta que podría salvarlos o condenarlos a todos empezaba a tomar fuerza. El temporal que había estado gestándose toda la tarde desató su furia justo cuando el sol desaparecía detrás de las montañas del oeste. Rayos partían el cielo púrpura en destellos afilados, iluminando el desierto en ráfagas que mostraban un paisaje transformado por viento y lluvia torrencial. En el rancho Hartwell, Elsie se apretaba contra la esquina menos dañada de su celda de madera intentando mantenerse caliente, mientras el agua se filtraba por cada grieta de las paredes improvisadas. Pepper yacía a su lado respirando con dificultad y con el cuerpecito ardiendo de fiebre. Su estado había empeorado a lo largo del día, y la mente de 6 años de Elsie luchaba con la idea de perder a su único compañero, justo cuando el rescate parecía más lejano. El ruido de carretas acercándose se abrió paso entre los aullidos de la tormenta, y el corazón de Elsie empezó a latir con un terror que superaba el miedo físico. Ya sabía distinguir entre visitantes comunes del rancho y hombres que venían con malas intenciones. El paso medido de esas carretas, su llegada en plena oscuridad bajo la lluvia, hablaba de propósitos que ningún hombre decente admitiría a la luz del día. A través de las rendijas de su prisión, Elsie distinguía la luz de los faroles, acercándose proyectando sombras que danzaban como demonios, celebrando otra victoria sobre la inocencia. Cadet Burns salió de la casa del rancho acompañado por Jake y Mort. Los 3 portaban armas y se movían con la tensión de quienes están a punto de cometer actos irreversibles. Detrás venían 2 desconocidos bien vestidos, que desentonaban en aquel ambiente de frontera, pero cuya sola presencia llenó a Elsie de un miedo instintivo. Uno era alto y delgado, con un rostro pálido que revelaba más vida en ciudades que bajo el sol del desierto. El otro, bajo pero ancho, tenía manos suaves y unos ojos que destilaban crueldad. Justo a tiempo, gritó Burns a los carreteros con la satisfacción de quien ve recompensada su planificación. La carga está lista para transporte. El conductor del primer carro saltó de su asiento. Era el hombre de los dientes de plata que White Elk había observado en su vigilancia nocturna. De cerca era aún más inquietante. El destello metálico de su dentadura brillaba bajo la luz, pero sus ojos eran planos vacíos, como los de un depredador que hacía tiempo dejó de ver a los humanos como algo más que mercancía. ¿La calidad prometida?, preguntó con un acento refinado, educado, pero corroído por años de comercio vil. Mírelo usted mismo, respondió Burns, sacando una llave y acercándose a la prisión de Elsie, con la misma calma con la que un ranchero mostraría ganado. El candado cedió y la puerta se abrió revelando a Elsie encogida en un rincón, abrazando a Pepper. Los 6 hombres la miraron con distintas reacciones. Burns con satisfacción, Jake con incomodidad evidente, Mort con la mirada vacía de quien ha aprendido a no pensar, y los forasteros con la frialdad calculadora de compradores, evaluando mercancía. Demasiado pequeña para 6 años, murmuró el de dientes de plata. Se nota desnutrición.
Nada que buena comida no repare, aseguró Burns. Es una niña sana, solo que ha vivido en condiciones duras. Con unas semanas de cuidados, quedará perfecta para lo que pide su cliente. Elsie entendió lo suficiente para darse cuenta de que la estaban vendiendo como a un animal. Su mente infantil no podía asimilar todas las consecuencias, solo sabía que querían separarla del único lugar que recordaba, y de Pepper, que la necesitaba para sobrevivir. Por favor, susurró apenas casi inaudible sobre la tormenta. No se lleven a Pepper. Está enfermo. Y me necesita. El hombre de dientes de plata rió con un sonido metálico como monedas cayendo en un ataúd. El cerdo se queda. El cliente quiere niños, no animales. No, gritó Elsie apretando a Pepper contra su pecho. No me iré sin él. No pueden obligarme. Burns dio un paso al frente con la paciencia agotada. La mocosa viene ahora o vendrá inconsciente. Eso no cambia el precio. Pero antes de que pudiera tocarla la noche, estalló en un caos inesperado. White Elk llevaba más de una hora moviéndose bajo la tormenta, usando su conocimiento del terreno y la cobertura de viento y lluvia para colocarse en el punto exacto desde donde debía actuar. Su pierna herida en el encuentro anterior con los lobos ardía con cada paso, pero ignoraba el dolor con la disciplina de un guerrero que había peleado a través de heridas peores. Oculto entre las rocas sobre los edificios del rancho, veía todas las carretas, los hombres armados, la transacción alrededor de la celda de Elsie. Pero lo más importante era lo que los conspiradores no veían: Margaret, escondida cerca del granero con las pruebas robadas de los libros de Murphy, aguardando la señal que daría inicio a su arriesgado plan. La estrategia era simple en teoría, pero exigía precisión y nervios de acero. En lugar de enfrentarse de inmediato a 6 hombres armados, esperarían a que la carreta se pusiera en marcha rumbo al ferrocarril. Luego, en un cañón angosto previamente elegido, atacarían con la ventaja del terreno y del factor sorpresa. Pero White Elk sabía bien, después de 60 años sobreviviendo, que ningún plan sobrevivía intacto al contacto con la realidad. Cuando vio a Elsie resistirse a abandonar al cerdito enfermo y a Burns amenazar con violencia, tomó una decisión que lo perseguiría toda su vida. Abandonó la estrategia calculada y actuó por puro instinto protector. La primera señal que tuvieron los hombres de que no estaban solos fue cuando Burns se tensó de golpe, mirando el filo de un cuchillo que se apoyaba contra su garganta. White Elk se había deslizado bajo la tormenta con tal silencio que ni los caballos lo habían notado. «La niña y el cerdo vienen conmigo», dijo en voz baja con un tono que cortó claro entre viento y lluvia. «Nadie tiene que morir esta noche, pero esa elección es suya». Por un instante la escena se congeló como una fotografía. White Elk, con su cuchillo en el cuello de Burns, Elsie, encogida con Pepper en brazos, y 5 hombres armados, intentando comprender cómo un viejo indio había aparecido entre ellos como un fantasma traído por la tormenta. El silencio se rompió cuando Jake, quizás buscando redimirse de meses de complicidad, levantó las manos en gesto pacífico. «Nadie tiene que salir herido. Nos vamos y fingimos que esto nunca pasó». Pero el hombre de dientes de plata, tenía demasiado invertido en esa transacción para aceptar una salida tan simple. Su mano se movió hacia la pistola con la seguridad de quien ha matado antes y espera hacerlo otra vez. La respuesta de White Elk fue rápida y letal. Soltando a Burns, lanzó su cuchillo con la precisión de décadas de práctica. La hoja se incrustó en el hombro del hombre, haciéndolo girar. Al mismo tiempo, White Elk rodó hacia el corral, levantando en brazos a Elsie y a Pepper, usando la estructura de madera como cobertura contra el fuego que estalló de inmediato. La tormenta, que había ido creciendo durante horas, eligió ese instante para desatar toda su furia, como si la naturaleza misma hubiera tomado partido en la lucha entre el bien y el mal. Relámpagos destellaban como flashes, truenos tronaban como cañones, y la lluvia caía en cortinas que reducían la visión a pocos metros. En medio de aquel caos, White Elk mostró por qué había sobrevivido 63 años en una tierra donde los hombres débiles morían jóvenes. Aprovechando cada ventaja que la tormenta le brindaba, los relámpagos para ubicar posiciones enemigas, los truenos para ocultar sus movimientos, el lodo y la lluvia que hacían resbalar a sus perseguidores.
White Elk inició una retirada combativa hacia el lugar donde Margaret lo esperaba con los caballos listos para la huida. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Mientras cargaba a Elsie y a Pepper hacia un refugio, alcanzaba a oír a Burns, gritando órdenes a sus hombres, organizando la persecución con la furia desesperada de quien entiende que fracasar esa noche significaba perder todo lo que había construido a base de corrupción y violencia. La tormenta que parecía su salvación estaba por convertirse en la arena de una lucha a vida o muerte, no solo por el destino de Elsie, sino por el futuro de cada niño, que podría caer en manos de la conspiración que se extendía por Red Mesa como una plaga. La retirada desde el rancho hasta la posición de Margaret se transformó en un combate en movimiento a través de un terreno vuelto pesadilla por el temporal. Lo que esa mañana era suelo familiar, ahora era un laberinto de torrentes deslaves y trampas capaces de matar tan seguro como una bala. White Elk se movía con la fluidez de quien había pasado la vida leyendo las señales mínimas que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Pero cargar con Elsie, y con el cerdito cada vez más enfermo mientras esquivaba balas de varios perseguidores, llevó hasta el límite sus habilidades. Detrás de ellos, Burns y sus hombres seguían con la obstinación de cazadores que comprendían que si su presa escapaba, ellos mismos estaban condenados. La red que servían toleraba la crueldad, la corrupción, la destrucción de inocentes, pero no aceptaba fallas que pusieran en riesgo su secreto. «Agáchate, pajarito cantor», susurró White Elk a Elsie, mientras cruzaban un laberinto de rocas que los protegía del fuego enemigo. «El valor de tu padre corre por tu sangre. Resiste un poco más». Elsie asintió contra su hombro, temblando de frío y miedo, pero con el espíritu aún intacto pese a todo lo sufrido. En sus brazos Pepper estaba cada vez más débil, su respiración tan tenue que la niña debía apoyar el oído en su pecho para asegurarse de que seguía vivo. Un relámpago iluminó la silueta de Margaret a 50 metros refugiada, tras una formación rocosa con 3 caballos ensillados y listos para partir. Pero entre White Elk y la salvación se extendía un tramo abierto que los dejaría expuestos al fuego cruzado. «Cuando yo diga corre», le dijo a Elsie, «vas directo con tu madre. No mires atrás, no te detengas por nada». «Entendido, entendido». Antes de que la niña pudiera responder, la noche estalló con más violencia que en encuentros anteriores. Burns había logrado organizar a sus hombres en un ataque coordinado, avanzando con la precisión de cazadores, empujando a su presa hacia un campo de muerte. La reacción de White Elk mostró por qué los guerreros Lakota eran temidos en todo el territorio. En lugar de correr hacia Margaret, giró hacia sus perseguidores y contraatacó usando la tormenta y el terreno para pasar de perseguido a cazador. La batalla que siguió sería recordada en Red Mesa durante años, un viejo guerrero indígena enfrentándose a 6 hombres armados en condiciones que hubieran desafiado a luchadores más jóvenes y fuertes. White Elk recurrió a cada truco aprendido en 6 décadas de supervivencia, piedras lanzadas con puntería mortal para desviar disparos, movimientos súbitos, aprovechando los relámpagos para confundir su posición y combates cuerpo a cuerpo, que convertían la superioridad numérica en desventaja. El momento decisivo llegó cuando Jake Connelly, incapaz ya de soportar su papel en la conspiración, apuntó su arma contra Burns en lugar de contra White Elk. El disparo alcanzó al capataz en la pierna, haciéndolo caer en el barro y rompiendo la coordinación de la persecución. «¡Basta!», gritó Jake sobre el rugido de la tormenta. «Esto ya fue demasiado. Se supone que somos hombres, no monstruos». Su traición abrió la oportunidad que White Elk necesitaba. Cargando a Elsie y a Pepper, corrió hacia Margaret mientras Jake disparaba contra los demás dándoles cobertura. El reencuentro de madre e hija, iluminado por los relámpagos y bendecido por la tormenta, fue un instante de pura dicha que trascendía la violencia a su alrededor. Pero incluso al montar los caballos y prepararse para huir, White Elk sabía que esa fuga era solo el inicio de una batalla mayor. La conspiración que había intentado arrebatar a Elsie seguía intacta, poderosa, capaz de destruir a otros niños si no era desmantelada por completo. «Las pruebas», dijo a Margaret, mientras cabalgaban bajo el aguacero. «¿Todavía tienes los documentos de los libros de Murphy, Margaret?
Palmeó la alforja impermeable donde guardaba el tesoro robado. Todo lo necesario para demostrar lo que han hecho. Nombres, fechas, registros de dinero. Suficiente para colgar a Davidson y a Murphy. Se perdieron en la oscuridad castigada por la tormenta, dejando atrás los gritos de hombres que acababan de aprender que el mal no siempre vence al bien. White Elk se permitió un instante de satisfacción. Habían salvado a Elsie y resguardado las pruebas necesarias para la justicia y asestado un golpe que resonaría en todo el territorio. Pero la lucha apenas comenzaba. En algún lugar tras ellos, hombres poderosos ya planeaban su respuesta. La red que había corrompido Red Mesa no moriría fácilmente, y sus estertores serían violentos y devastadores. Mientras los relámpagos iluminaban el camino hacia un futuro incierto, White Elk hizo una promesa silenciosa a los espíritus de sus ancestros, y al recuerdo de su hija llevaría esa pelea hasta el final sin importar el costo. La justicia exigía nada menos, y los niños que dependían de la protección de los adultos merecían todo su compromiso. La tormenta pasaría, pero la rendición de cuentas que había comenzado continuaría hasta que cada niño estuviera a salvo y cada monstruo fuese destruido. El amanecer llegó gris y apagado sobre Red Mesa. La tormenta ya había pasado, pero dejó tras de sí un paisaje arrasado por el viento y la lluvia. En las colinas sobre el pueblo White Elk, Margaret y Elsie se reunían alrededor de un pequeño fuego sin humo, compartiendo la escasa comida del morral de White Elk y planeando con cuidado sus siguientes pasos, conscientes de que sus enemigos no aceptarían tan fácilmente la derrota de la noche anterior. Pepper yacía envuelto en el rebozo de Margaret, respirando tan débilmente que cada movimiento de su pequeño pecho parecía ser el último. Elsie estaba a su lado con la mano apoyada sobre él, murmurando en la cota palabras de consuelo que White Elk le había enseñado en aquellos meses de amistad. «Se está muriendo», dijo Margaret en voz baja, cargando en el tono la experiencia de quien había visto demasiadas muertes en los últimos años. «Quizás», respondió White Elk, «pero ha luchado con valor, ha vivido con coraje. Eso también importa para los guerreros pequeños». La conversación fue interrumpida por el galope de varios caballos que se acercaban a toda velocidad desde el pueblo. White Elk se adelantó hasta un punto desde el cual podía observar sin ser visto con la mano, ya descansando sobre el rifle. Pero los jinetes que aparecieron llevaban insignias federales y avanzaban en formación disciplinada muy distinta a la de los matones locales. Al frente venía un hombre cuyo porte y equipo lo delataban como alguien acostumbrado a mandar y a hacerse respetar. Marshals federales. White Elk dejó escapar un poco de tensión en sus hombros. Tal vez sea la ayuda que necesitamos. El mariscal Robert Stone era un hombre que llevaba 20 años imponiendo justicia federal en territorios donde la ley local había sido corrompida o rebasada por la violencia. Su rostro curtido mostraba las arrugas de 2 décadas, enfrentando lo peor de la condición humana, pero en sus ojos aún brillaba la claridad de quien distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Se desmontó y se acercó con el respeto prudente de alguien que comprendía que esas personas acababan de sobrevivir a algo que casi nadie hubiera resistido. «Señora Hartwell», dijo inclinando el sombrero hacia Margaret. «White Elk». «Señorita Elsie, soy el mariscal Stone, Justicia Federal. Llevamos tiempo siguiendo una conspiración en estas tierras, y creo que ustedes tienen información que nos puede ayudar a llevar a muy malas personas ante la justicia». Margaret sacó de su mochila los libros y documentos que había arriesgado la vida para robar del sótano de Murphy. «Todo lo que necesitan está aquí», dijo. «Nombres, fechas, cuentas, cartas. Suficiente para probar lo que han estado haciendo con los niños de este territorio». Stone examinó los papeles con la mirada de quien había armado muchos casos con pruebas como esas. Su rostro se endurecía página tras página, y al terminar su mandíbula se apretaba con la firmeza que lo había hecho temido por criminales desde Denver hasta la frontera mexicana. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo al fin. «La conspiración llega hasta el gobierno territorial, quizá hasta la capital. Vamos a necesitar su testimonio para que el caso se sostenga, pero con esta evidencia podemos desmantelar toda la red.
¿Y los niños que ya se llevaron?, preguntó Margaret. Los que no pudimos salvar a tiempo. Los encontraremos, prometió Stone. Cada nombre en estos libros, cada transacción, cada destino. Operaciones así requieren registros, y los registros siempre dejan huellas que podemos seguir. Durante la siguiente hora, mientras Elsie continuaba su vigilia junto al agonizante cerdito, los adultos revisaban lo que sería necesario para llevar a los culpables ante los tribunales. Serían meses de investigación, declaraciones y juicios. Habría intentos de intimidación, de desacreditar sus palabras e incluso violencia abierta por parte de quienes tenían demasiado que perder como para aceptar la derrota en silencio. Pero la presencia de Stone y el respaldo del gobierno federal representaban algo que en Red Mesa había faltado durante demasiado tiempo: la esperanza real de que la justicia pudiera imponerse sobre la corrupción. Como si respondiera a ese aire de esperanza, Pepper se movió bajo las mantas y abrió los ojos. Su respiración seguía pesada, pero ahora era más fuerte. Y cuando Elsie le ofreció agua en sus manos ahuecadas, alcanzó a beber un poco. A veces, observó White Elk, la voluntad de vivir es más fuerte que la herida o la enfermedad, tanto en guerreros pequeños como en los grandes. Nadie pasó por alto el simbolismo. Si un lechoncillo herido podía sobrevivir a la noche, cuando la muerte parecía segura, tal vez la justicia también podía resistir en un territorio donde la corrupción había parecido imposible de erradicar. Con el sol elevándose y disipando las últimas nubes de tormenta, dejando al descubierto una tierra lavada por la violencia nocturna, el mariscal Stone empezó a organizar los pasos que llevarían la autoridad federal contra la conspiración, que había aterrorizado a los niños de Red Mesa por demasiado tiempo. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez en años, la justicia tenía pruebas, y también la voluntad de pelear en igualdad de condiciones. Y en las colinas sobre el pueblo, una pequeña familia unida por el dolor y por el amor mutuo, se preparaba para ayudar a escribir el capítulo final de una historia que había empezado en un chiquero, y terminaría con la clase de justicia que hace posible la vida en comunidad. Los juicios que vinieron después serían recordados como un parteaguas en la justicia territorial, un ejemplo de lo que podía lograrse cuando la autoridad federal se imponía contra la corrupción, que había operado en las sombras durante años. Las pruebas que Margaret había conseguido arriesgando la vida, sumadas al testimonio de Jake Connelly y de otros cómplices que prefirieron colaborar antes que seguir fieles a sus negocios criminales, armaron un caso sólido contra toda la red. El sheriff Davidson, finalmente capturado cuando intentaba huir con las alforjas repletas de oro y plata, se derrumbó por completo en los interrogatorios federales. Aquel hombre que había atemorizado a ciudadanos decentes y tratado a los niños como si fueran mercancía, terminó convertido en un despojo lloroso que confesó crímenes que horrorizaban incluso a los agentes con más experiencia. Patrick Murphy luchó con abogados costosos y con sus influencias políticas, pero la evidencia era apabullante. Los libros de cuentas robados por Margaret no solo registraban la compraventa de menores, sino que detallaban sobornos y complicidades en todos los niveles del gobierno territorial. Al concluir los juicios, Murphy fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión federal. Su cantina quedó cerrada, y su imperio delictivo reducido a ruinas. Cadet Burns, quizá demasiado necio para comprender la magnitud de lo que había hecho, insistió en su inocencia hasta que el juez dictó sentencia. Murió 3 meses después en la cárcel territorial, ejecutado por reclusos que supieron de sus abusos contra niños y decidieron que había crímenes que exigían justicia inmediata. Pero lo más gratificante para quienes habían combatido aquella conspiración llegó cuando los federales, siguiendo las pistas halladas en los documentos de Murphy, rescataron a 37 niños en 3 territorios distintos. La mayoría fue devuelta a familias que ya los daban por muertos. Otros, como Elsie, habían sido arrancados de sus hogares por la maldad sistemática que había contaminado la frontera como una plaga. El refugio infantil. Thomas Hartwell. Construido en el terreno donde antes se levantaba el chiquero, se convirtió en símbolo de esperanza y en refugio real para quienes necesitaban sanar. Margaret demostró ser una administradora nata, organizando techo, alimento, escuela y apoyo emocional para jóvenes que habían visto lo peor del ser humano
pero que todavía tenían la fuerza para empezar de nuevo. El papel de White Elk en el refugio iba más allá de la protección. Se transformó en maestro consejero y en la prueba viviente de que el honor puede superar las barreras raciales cuando la gente decide ver más allá de las apariencias y reconoce los lazos que hacen a todos parte de una sola familia humana. La frase Lakota Mitaku o Yasin, todas mis relaciones, dejó de ser un dicho. En su presencia se volvió una forma de vida que tocaba a todos. Elsie, ahora de 8 años, y con señales de la mujer fuerte en que se convertiría, se había nombrado a sí misma encargada de la pequeña colección de animales del refugio. Pepper, recuperado de la muerte, había crecido hasta ser un cerdo magnífico, inteligente y dócil, perfecto para ayudar a que los niños heridos aprendieran otra vez a confiar. Pepper sabe lo que es sentir miedo y dolor, les decía Elsie a los recién llegados, pero también sabe que existen personas buenas, gente que cuidará de ti incluso cuando todo parece perdido. Si lo permites, él puede enseñarte a tener esperanza de nuevo. Las palabras tenían fuerza porque salían de una niña que había sobrevivido a un trauma capaz de destrozar a muchos adultos. La recuperación de Elsie se convirtió en inspiración para los demás, prueba viva de que la sanación era posible incluso tras las experiencias más terribles. 2 años después de aquella noche que lo cambió todo, Red Mesa era un pueblo distinto. La corrupción que había infectado cada rincón de la vida pública había sido erradicada gracias a la investigación federal y a una verdadera aplicación de la ley. Los negocios honrados prosperaban, las familias volvían a sentirse seguras, y los niños jugaban en calles donde antes temían a depredadores vestidos de uniforme y traje respetable. El refugio infantil. Thomas Hartwell había pasado de ser un edificio solitario a convertirse en un complejo con dormitorios, aulas, talleres y consultorios médicos que servían no solo a Red Mesa, sino a toda la región. Familias de cientos de kilómetros llevaban a sus pequeños al lugar donde habían escuchado que el amor había vencido al mal. Margaret estaba en la entrada del edificio principal observando a Elsie guiar a un grupo de niños recién llegados en un recorrido por su nuevo hogar. Con apenas 10 años, su hija se había convertido en una líder nata capaz de ayudar a otros a recorrer el camino del dolor hacia la recuperación. «Tiene tu fortaleza», comentó White Elk, uniéndose a Margaret en la puerta, pero también el corazón bondadoso de Thomas. Esa combinación la hace poderosa de un modo que el mal nunca podrá derrotar. «Quieres ser maestra cuando crezca», dijo Margaret con orgullo en la voz. «No solo de leer y escribir, sino de las lecciones que tú le has enseñado. Dice que quiere mostrar que todos los niños merecen protección sin importar de dónde vengan o cómo se vean». White Elk asintió satisfecho. Los mejores maestros son los que aprendieron en carne propia lecciones difíciles y escogieron la sabiduría en lugar del rencor. Ella cambiará muchas vidas. Su charla fue interrumpida por la llegada del mariscal Stone, quien seguía visitando el refugio a pesar de haber sido ascendido a supervisor territorial de la justicia federal. Su presencia ya se asociaba con buenas noticias y su amistad con los fundadores del refugio se había vuelto casi un lazo familiar. «Buenas tardes», saludó Stone al desmontar con la naturalidad de un hombre criado en la silla de montar. «Traigo noticias que creo querrán escuchar». Sacó un telegrama de su chaqueta y se lo entregó a Margaret. La investigación federal en el territorio de Colorado acaba de concluir. Encontramos a 12 niños más que formaban parte de la red. Están a salvo y volviendo con sus familias. El rastro nos llevó hasta Denver, justo como sospechábamos. Margaret leyó el telegrama con lágrimas en los ojos. Cada niño rescatado no representaba solo justicia servida, sino un futuro devuelto a una familia recompuesta a pesar de los intentos de destruirla. Ya sumaban 49 los pequeños recuperados. Stone continuó: 49 niños que hoy están vivos y a salvo, porque ustedes tuvieron el valor de luchar cuando parecía imposible. 50, corrigió Elsie, apareciendo junto a Margaret con Pepper, caminando feliz a su lado. Te olvidaste de contarme a mí. El rostro curtido de Stone se iluminó con una sonrisa sincera. Tienes toda la razón, señorita Elsie. Son 50, nena.
Cuentan niños resguardados porque a veces la gente buena se cansa del mal y decide hacer algo al respecto. Al caer la tarde, cuando el calor del desierto cedía, el pequeño grupo se reunió en el porche del refugio para mirar cómo el sol pintaba el cielo de dorado y carmesí. Otros niños se unieron desde el interior, algunos llevaban meses allí, otros apenas unos días aún cargando heridas emocionales, que solo el tiempo, la paciencia y el cariño podían sanar. Cuéntanos de los viejos tiempos, pidió uno de los recién llegados a White Elk. Háblanos de cuando eras guerrero. El anciano se acomodó en su silla preferida, la que le daba vista al jardín, donde antes estuvo el chiquero. Sigo siendo un guerrero, respondió en voz baja. Pero ahora peleo batallas distintas contra enemigos distintos. La más importante no es contra hombres armados, sino contra el odio y el miedo que llevan a los adultos a dañar a los niños. ¿Y cómo se vence al odio?, preguntó otro pequeño. Demostrando que el amor es más fuerte, contestó Elsie, antes de que White Elk hablara. Demostrando que hay personas dispuestas a proteger a los niños, aunque sea peligroso. Levantando lugares como este donde los asustados aprenden a ser valientes de nuevo. White Elk asintió complacido. La niña habla con sabiduría que supera su edad. La mayor victoria sobre el mal no es destruir al enemigo, sino crear algo tan bueno y tan firme que el mal no pueda tocarlo. A medida que el cielo se llenaba de estrellas, los niños regresaron a sus actividades nocturnas. Tareas, juegos o charlas tranquilas con consejeros que sabían comprender sus heridas. Solo Elsie permaneció en el porche con Pepper en brazos mirando cómo la calma de la noche abrazaba el desierto. ¿En qué piensas, cariño?, le preguntó Margaret. Estaba recordando a papá, dijo Elsie suavemente. No las partes tristes, sino las bonitas. Como solía decirme que la familia no es solo la gente que se parece a ti o viene del mismo lugar. La familia son las personas que se cuidan unas a otras cuando cuidarse es lo más difícil. Miró a los adultos que habían arriesgado todo para salvarla, y luego al edificio lleno de niños que volvían a confiar gracias a esos sacrificios. Creo que papá estaría orgulloso de nuestra familia. De toda nuestra familia, de todas nuestras relaciones. Los ojos de White Elk brillaron con lágrimas que nunca derramaría en público, pero su voz fue firme. Thomas Hartwell fue un hombre de gran sabiduría. Su mayor enseñanza vive en su hija, y en cada niño que encuentra sanación en este lugar. Conforme avanzaba la noche y los sonidos de las criaturas del desierto, llenaban el aire, aquella pequeña familia forjada en la adversidad y templada en el amor se acomodó en un silencio cómodo propio de quienes han defendido algo valioso y lo han ganado. El chiquero ya no existía. En su lugar había jardines donde los niños reían, jugaban y aprendían que aunque el mundo puede ser cruel, también guarda un potencial infinito para la bondad. El refugio infantil. Thomas Hartwell permanecía como prueba de que cuando la gente buena se niega a aceptar la injusticia, puede levantar islas de esperanza en mares de desesperación. Y en noches con viento propicio, algunos aseguraban escuchar la risa de una niña mezclada con los gruñidos satisfechos de un cerdo que había entendido que sobrevivir era apenas el inicio de una historia mucho más grande. Una historia que seguiría viva allí, donde se eligiera el amor sobre el odio, la protección sobre la explotación y la esperanza sobre la desesperanza. La pesadilla que comenzó en un chiquero se había transformado en un sueño capaz de tocar a generaciones futuras. Un sueño sostenido por la verdad simple que White Elk enseñó a Elsie. En sus horas más oscuras, todas las cosas vivas están conectadas y al cuidar a los más vulnerables, defendemos lo mejor de nosotros mismos. Red Mesa nunca volvería a ser la misma, y así debía ser. La justicia había triunfado. Los niños habían sido rescatados, y el amor demostró una vez más ser la fuerza más poderosa en un mundo que necesitaba recordar lo que era posible cuando las personas elegían su mejor versión en lugar de la peor. A lo lejos, un coyote aulló a la luna creciente. Su voz se extendió por el desierto como un canto de resistencia y renovación. El sonido ya no asustaba a los niños del refugio. Habían aprendido con paciencia y experiencia dura que algunas criaturas salvajes
podían confiarse mientras que otros con apariencia civilizada no. Sobre todo habían comprendido que cuando la gente buena se une frente a la oscuridad, la luz que generan puede iluminar kilómetros a la redonda, mostrando a otros viajeros que siempre hay un puerto seguro para quienes más lo necesitan. La historia que comenzó con una niña hambrienta y un cerdito herido compartiendo su escasa ración, se había convertido en algo mucho más grande. Un testimonio del poder del amor para vencer al odio del valor, para derrotar la corrupción, y de la esperanza para florecer incluso en los lugares más duros donde antes reinaba el mal. Y en la casa del rancho donde una familia se había reunido, y un futuro recuperado 3 personas que se habían encontrado a pesar de las diferencias de raza y cultura, dormían tranquilas bajo el vasto cielo desértico, seguras de que el mañana traería nuevos retos, pero convencidas de que los enfrentarían juntos. Su unión nacida del sufrimiento compartido y fortalecida por el afecto había creado lazos imposibles de romper. Lazos que se extenderían a cada niño que hallara refugio en ese santuario, a cada familia reunida gracias a sus esfuerzos y a cada comunidad que eligiera la justicia por encima de la corrupción siguiendo su ejemplo. El refugio infantil. Thomas Hartwell. Permanecería por generaciones un monumento vivo a la verdad de que la gente común frente a un mal extraordinario puede convertirse en heroica no con violencia ni venganza, sino con el simple acto de negarse a permitir que la inocencia sea dañada mientras tengan el poder de impedirlo. Cada niño que sanara entre esos muros llevaría consigo la lección al mundo creando ondas de compasión que irían más allá de lo que un solo rescate podría lograr. Y en algún punto del ciclo eterno de estaciones y generaciones, el sacrificio de Thomas Hartwell seguiría dando fruto de maneras que él nunca imaginó. Cuando se interpuso entre un amigo y la cuchilla de un asesino, el chiquero estaba vacío y olvidado. Pero las lecciones que dejó sobre la dignidad, la supervivencia y el triunfo del amor sobre la crueldad resonarían para siempre transmitidas por niños que aprendieron que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una decisión. Una decisión que la gente valiente toma cada día, al creer que el futuro puede ser mejor que el pasado, sin importar lo oscuro que haya sido. Y en esa elección repetida por innumerables almas a lo largo de las generaciones, residía la verdadera victoria contra todas las fuerzas que buscaban destruir la inocencia y apagar el espíritu de quienes se atreven a soñar con mundos mejores.